Muy buenos días, hoy es domingo 3 de abril del año 2022. Gracias a Dios una vez más porque nos regala este día. Estamos en la quinta semana ya del tiempo de la Cuaresma. El próximo domingo nos encontraremos en 8 días, ya en el Domingo de Ramos. Queremos vivir con un corazón bien dispuesto estos días, mientras vamos caminando con Él en medio del dolor de quienes, habiendo sido razón de su propia entrega, de su amor y de su servicio, lastimosamente ahora aparecen para condenarlo. Y por ello, y una vez más, entonces, el Evangelio viene en nuestra ayuda para presentarnos la acción misericordiosa de un hombre cuya tarea es llevarnos a todos a Dios. Partiendo de un principio, somos pecadores. Hoy el Evangelio nos muestra entonces cómo a Jesús le llevan una mujer sorprendida en flagrante adulterio. Estaban al acecho porque uno no se encuentra con las cosas así sin estar, y sobre todo con la premeditación. Ellos parten de la iniciativa y del deseo de querer primero coger a Jesús también en la misma acción. ¿De quién se declara finalmente amigo? ¿De pecadores? Diciéndoles aquí no pasa absolutamente nada. ¿O se va contra la ley que ha dicho de que a ese tipo de personajes hay necesidad de apedrearlas, matarlas para que pueda recibir el resto de los hombres y de las mujeres, los que se dicen observantes de la ley? Entonces, finalmente, entonces una lección que les permita nunca más volver a atreverse a hacer tales acontecimientos. Ellos se fijan en el aspecto moral, en las actitudes externas. Jesús, por su parte, entra en el corazón, en la parte más íntima. Y por ello allí la pregunta es: ¿quién de ustedes está libre de pecado? Si alguno de ustedes está eximido, si es impoluto en su forma de pensar y de obrar, si es la mata justamente de las virtudes, si no hay absolutamente nada de que lo acusen, bien pueda, tiren la primera piedra. Vale la pena contextualizar este Evangelio en el tiempo nuestro que vivimos, donde generalmente se erigen tantos o nos erigimos tantos tratando de ser de jueces y de condenar al resto, eximiéndonos y poniéndonos en el papel de quienes todo absolutamente lo pueden porque son hombres y mujeres intachables, porque tienen todo el poder para juzgar, porque pueden condenar inclusive a los otros, y ellos quedan entonces finalmente libres. El Evangelio hoy nos cae profundamente bien a la sociedad nuestra sociedad colombiana, donde nos ponemos en el papel de jueces y donde ahora, acalorados a la luz particularmente de los movimientos políticos que existen, entonces en ellos el deseo de querer aparecer como los buenos, como los salvadores, como los justos, como los dueños de toda la moral pública de nuestro Estado. Ojalá fuera así, pero tristemente bien lo sabemos que no. Recurriríamos, como se recurre finalmente en el Evangelio de hoy, a la conciencia de los escribas y de los fariseos. Ante ese desafío, porque es un desafío el que Jesús les plantea, entonces terminan por marcharse cada uno. ¿Qué sucedió en ellos? Se encontraron consigo mismo, vieron las sombras de su propia vida, vieron su propio pecado, reconocieron la maldad interior, reconocieron aquello que había dentro de ellos mismos premeditado para tratar de condenar al otro, tratando de eximirse a ellos, y fueron a buscar lana y se volvieron trasquilados. Ahora les toca entonces reencontrarse en consigo mismo y darse en cuenta del pecado y de la miseria que hay dentro de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para ser capaz de acogernos primero a la misericordia infinita que Dios trae, que perdona, y segundo, para ser capaz de tener también mayor indulgencia y misericordia frente a los otros. La tarea y el esfuerzo, lógicamente, es construirnos en el bien, abandonar el pecado. Por eso Pascua quiere decir paso del pecado a la vida de la gracia, a la libertad.
es salir del mundo de la esclavitud para vivir en la libertad de los hijos de Dios. Pero no haciéndolo de juez, sino de seres conscientes, responsables. Solo Dios es el modelo a imitar. Solo Él nos enseña el valor supremo de cada persona y por ende entonces somos llamados a ser mucho más de lo que nosotros alcanzamos a ver en el inmediato. Somos llamados a la eternidad. Y para ello necesitamos encontrarnos con nosotros mismos, con nuestra miseria, con toda la parte oscura de nuestra propia vida, para dejarnos abrazar por la misericordia perdonante de Dios que se hace en la persona de Jesús, absolución. Yo tampoco te condeno, pero de aquí en adelante no vuelvas a pecar. Es la invitación que el Señor nos hace también hoy. Si nos encontramos y somos liberados de la gracia, nos tiene que llevar a ser capaces de vivir en la libertad, amando a Dios y sirviendo a los hermanos también, convirtiéndonos del mal para vivir y obrar el camino del Señor. Muy feliz domingo para todos.